Buenos días, soy María Beatriz Gamboni, neuróloga infantil de la provincia de Mendoza, y en esta clase del curso vamos a abordar los diagnósticos diferenciales de las crisis epilépticas, es decir, lo que llamamos normalmente como trastornos paroxísticos no epilépticos. Los trastornos paroxísticos no epilépticos son afecciones o eventos paroxísticos que, si bien tienen origen cerebral, son causados por procesos fisiológicos, psicológicos o patológicos, que a diferencia de las crisis epilépticas, no son causados por una descarga normal de las neuronas de la corteza cerebral. Son motivo de consulta frecuente en neuropediatría y tienen una incidencia 10 veces más alta que la epilepsia, pero pueden coexistir ambas entidades. Por eso su desconocimiento puede llevar a errores diagnósticos y a tratamientos innecesarios, y la confusión es mayor cuando se presentan en pacientes con enfermedades neurológicas o pacientes que tienen diagnóstico de epilepsia. Aparecen en todas edades y la clínica va a depender de la maduración del sistema nervioso para cada edad. Por lo tanto, hay eventos paroxísticos en la edad neonatal, diferentes de la edad del lactante, y en la adolescencia. Vamos a clasificar como motores relacionados a la hipoxia, relacionados al sueño y producidos por trastornos psiquiátricos. En el periodo neonatal, relacionada con el movimiento, tenemos los dos temblores que pueden ser benignos o patológicos. Los temblores benignos se localizan en el miembro o en el mentón, pueden ser simétricos o asimétricos, son espontáneos y van a aumentar con estímulos como el llanto y el frío. El temblor del llanto a nivel del mentón o el temblor de la barbilla es muy frecuente cuando el bebé llora y son causados por inmadurez del sistema inhibidor interneuronal espinal. El temblor patológico es más grosero y aparece en pacientes que tienen antecedentes de jerarquía como la encefalopatía hipoxicémica o que han sufrido hipoglucemias, hipocalcemias, que están cursando sepsis o que tienen hipertiroidismo. Estos temblores se confunden con crisis epilépticas, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes perinatales. Y en estos casos el electrointercrítico y la video EG son claves para el diagnóstico. La reacción de sobresalto, en el neonato hay una reacción de sobresalto que es normal, que consiste que ante un estímulo inesperado hace una mueca, un parpadeo, seguido por una flexión de tronco. Y la respuesta de sobresalto que se considera normal es lo que conocemos como hipereplexia, que tiene una forma leve, que es una respuesta de sobresalto exagerada por estímulos táctiles y auditivos, que hace un espasmo tónico de los miembros o tronco, con cierre de puños, y puede tener apnea por rigidez de la pared torácica. Y existe una forma grave, que la rigidez muscular es generalizada, se produce ante estímulos sonoros o estímulos táctiles, y esta rigidez es tan intensa que produce cianosis y el paciente tarda mucho tiempo en recuperarse. Son múltiples episodios diarios, se puede desencadenar, hay una maniobra con la cual ante la duda se puede hacer para desencadenar el episodio, aparte de hacer ruido, que es el golpear al paciente suavemente con el pulpejo del dedo entre los ojos. Esto desencadena la hipertonía, la rigidez y la cianosis. Y hay una maniobra, que es la maniobra de Villébano, que consiste en flexionar la cabeza sobre el tronco, que permite que el paciente se relaje más rápidamente. Es un trastorno que se hereda por un gen, el CLRA1, o puede aparecer y puede ser de herencia autosómica dominante o aparecer de manera espontánea. Y se debería un defecto en la inhibición neuronal a nivel de la protuberancia. Como estas crisis se repiten de manera frecuente durante el día, son pacientes que este diagnóstico se suele hacer en las unidades de terapia intensiva neonatal, porque se considera que está cursando una encefalopatía epiléptica por la mala respuesta a las drogas que suelen tener, porque no responden a los anticonvulsivantes, y a la única medicación a la que responden es al clonazepam. Por lo tanto, es interesante saber de esta entidad para no confundirla con la epilepsia. Después se pueden presentar movimientos distónicos de la lengua y de la boca,
dentro del primer mes de vida, pero se da fundamentalmente en pacientes con displasia pulmonar grave y empeoran con la dificultad respiratoria. Tienen la característica de desaparecer en el sueño y están causados por hipoxia grave a nivel de los ganglios de la base. Las crisis sutiles sin correlato electroencefalográfico son alteraciones de conducta, de la actividad motora y de las funciones autonómicas con electroencefalograma normal. No son crisis ni tónicas ni clónicas, no responden a las medicaciones anticrisis y a veces pueden coexistir con crisis epilépticas. Se debería a un fenómeno de liberación del tronco cerebral y en estos casos se requiere la videoelectroencefalografía para hacer el diagnóstico diferencial con la epilepsia. Relacionadas con el sueño, un motivo de consulta muy frecuente para hacer el diagnóstico diferencial con la epilepsia son las mioclonias de sueño. Son movimientos bruscos de uno o más miembros por contracción muscular breve, pueden ser focales, generalizadas, respetan la cara y desaparecen al despertar. Se diferencian de los dolores por ser arrítmicas, irregulares y de mayor amplitud. Se ven en sueño no REM, como ven el paciente por ahí despierta y vuelve a dormir, y desaparecen alrededor de los 4 meses. Relacionadas con la hipoxia, en este rango etario, las más importantes son las apneas, que se deben o se producen por una interrupción del flujo aéreo con o sin disminución de la frecuencia cardíaca y tienen que tener una disminución de más de 20 segundos. También se considera apnea si la interrupción del flujo es más corta, pero si hay una alteración a nivel de la frecuencia cardíaca. La incidencia aumenta con la inmadurez y cuando son recurrentes con bradicardias significativas, pueden producir o producen hipoxia a nivel cerebral. Clínicamente, el paciente va a presentar cianosis, palidez e hipotonía. Según su mecanismo de producción, la podemos dividir en centrales, obstructivas y mixtas, y de acuerdo a la etiología, en primarias idiopáticas relacionadas con la inmadurez o secundarias a patologías subyacentes. Están producidas por el impulso central insuficiente, inmadurez de los quimiorreceptores centrales, la alteración mecánica de la vía aérea por obstrucción, estimulación del reflejo vasovagal por maniobra terapéutica, aspiraciones, y en los recién nacidos con factores de riesgo hay que monitorizarlos y a veces es necesario hacer una video EG para descartar que estas apneas no estén relacionadas a crisis epilépticas. El pronóstico mejora con la edad, pero si persisten hay que pensar en que hay una patología genética subyacente. Tenemos después el laringoespasmo episódico, que es una contractura de la musculatura laringe involuntaria y que causa un colapso durante la inspiración. Puede aparecer postestubación, puede ser por hipocalcemia, reflujo gastroesofágico, puede estar producido por crisis convulsivas o enfermedades neuromusculares. Clínicamente hay una rigidez generalizada con bradicardia y pérdida de conocimiento. El examen intercrítico puede ser normal o tener un leve estridor o tener una leve hipertonía generalizada muscular. La causa es genética y está relacionado con los canales de sodio. Pasamos ahora a ver los trastornos paroxísticos más frecuentes que en los lactantes. Relacionados con el movimiento, las mioclonías benignas del lactante o síndrome de Fejerman es un trastorno paroxístico epiléptico bastante frecuente que es
se puede presentar como mioclonías, espasmos, crisis atónicas, más de un tipo de estas variantes se puede presentar en un mismo paciente. Se producen sin deterioro de conciencia, generalmente el vigilia, durante el juego o la comida, y no se producen con el enojo y la frustración, lo que los diferencia del espasmo de sollozo que vamos a ver más adelante. Aparecen entre el mes y el año de vida y desaparecen alrededor de los 3 años. Son niños que tienen un desarrollo psicomotor y después han demostrado tener un desarrollo intelectual totalmente normal y tienen la particularidad de darse en chicos sobreestimulados en ambientes con alto nivel cultural. No, acá hay que hacer el diagnóstico diferencial con las crisis mioclónicas y el síndrome de espasmos infantiles en el primer año de vida. La desviación tónica de los ojos hacia arriba se inicia entre los 3 y los 2 años. Son episodios prolongados de desviación tónica de la mirada hacia arriba. A veces se puede dar una ataxia asociada y es de causa desconocida. El niño, en el intento de corregir el trastorno de la desviación visual producido por la desviación de la mirada, puede hacer un nistagmo hacia abajo, desaparecen con el sueño y aumentan con el cansancio y las infecciones. Suelen remitir en unos años. La mitad de los casos presenta retraso madurativo y del lenguaje, pero todos los estudios de imágenes realizados son normales. Las estereotipias son conductas motoras repetitivas a nivel de la boca, de la cabeza, de los miembros y tienen la característica de ser rítmicas. Se dan en niños normales, aparecen en situaciones de placer, de juego, de excitación o de estrés. Se inician entre el año y remiten a los 2, 3 años. Son más acentuados en pacientes que tienen discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista y también se ven en algunos síndromes genéticos como síntoma característico. Y tenemos también el espasmo nutans, que es menos frecuente, que es un nistagmo asimétrico con movimientos de negación de la cabeza o asentimiento de la cabeza. Duran segundos, pero tienden a repetirse y son autolimitados. El electroencefalograma es normal, pero en este caso es necesario descartar lesiones quiasmáticas o diencefálicas en la resonancia magnética. Acá tenemos el ejemplo de las estereotipias manuales en un paciente con trastorno del espectro autista, que se ve que tiene un movimiento no propositivo de la mano y lo usa para estimularse. Y por otro lado, un paciente con un espasmo nutans, donde vemos los movimientos de asentimiento y el nistagmus que tiene al seguir un objeto. El síndrome de la muñeca de cabeza oscilante es una estereotipía que ocurre solo en la infancia y antes de los 5 años. Son movimientos que pueden ser variables desde adelante hacia atrás de la cabeza, hacia adelante hacia atrás, y con menor frecuencia se da de forma rotatoria o la de lateralización. Suelen desaparecer en el sueño, se pueden suprimir voluntariamente, disminuyen cuando el paciente presta atención. Todos los estudios por imágenes los estudios por imágenes son anormales y se debe a procesos que obstruyen el paso del líquido cefalorraquídeo del tercer al cuarto ventrículo, y este movimiento cefálico permitiría el mejor drenaje del líquido cefalorraquídeo. Los estremecimientos también se llaman shuddering, son eventos paroxísticos breves, frecuentes, que se inician a los 4 meses, pero se pueden extender a lo largo de la infancia. En estos episodios el niño deja la actividad que está haciendo y sin pérdida de conciencia tiene una sacudida brusca de tronco con postura tónica de inflexión o extensión de la cabeza y el cuello, con o sin factor precipitante y sin déficit crítico. Lo van a repetir varias veces por día y en estos pacientes los electroencefalogramas son normales. El diagnóstico diferencial en la epilepsia es con las crisis tónicas o también con los espasmos, cuando los repiten de manera frecuente.
La tortícolis paroxística es un evento que se inicia en el primer año de vida y remite a los 5 años, es más frecuente en las niñas y se da fundamentalmente en horarios de la mañana. De manera aguda o subaguda, hacen una tortícolis, es una postura tónica de la cabeza hacia un costado, no dolorosa, precedida de movimientos oculares anormales. Durante el episodio el paciente puede estar normal o tener dificultad de mantener la postura sentado o de caminar, o sea, una ataxia con irritación, puede tener vómitos, puede tener también una palidez. El episodio puede ser una vez hacia la izquierda, otra vez hacia la derecha y puede durar desde minutos hasta horas o días y se repite con una frecuencia variable. Entre los episodios el desarrollo es normal y el examen neurológico también es normal. Se sospecha que es de etiología genética. El síndrome de Sandifer se caracteriza porque el lactante toma una postura en opistótono normal. Opistótono quiere decir se arquea hacia atrás, extendiendo el cuello y la cabeza y extendiendo también los miembros. Se presenta de manera brusca, como una tortícolis también o rigidez generalizada, puede tener apneas, puede tener la mirada fija, puede presentar mioclonías, se presenta generalmente relacionado con la alimentación y se debe a estos pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico, una hernia hiatal o tener una disfunción esofágica. Ocurren, como dije antes, después de comer, el examen entre episodios es normal y ceden los tratamientos normales. El diagnóstico diferencial de estos episodios es fundamentalmente con el síndrome de infantil y el síndrome de West. Frecuentemente concurren los papás a la consulta por estos episodios, que son los episodios de autoestimulación, que se inician entre los 3 meses y los 5 años, y se pueden expresar de maneras diferentes, como pueden tomar los niños posturas distónicas, pueden tener su sonido de gruñir, tener sudoración excesiva, palidez, y lo pueden hacer ya sea por frotación directa a nivel de los genitales o por esta contracción rítmica de los miembros inferiores. Son más frecuentes que en los periodos en que los chicos están aburridos y desaparecen cuando uno deja al niño. Se pueden confundir con crisis focales, con alteración de la conciencia. Generalmente el video es el diagnóstico porque este movimiento de miembros inferiores es muy característico. El pronóstico es favorable y desaparece desde los 5 años. Un fenómeno muy raro y de aparición antes de los 18 meses es la hemiplegia alternante. Es un trastorno del gen ATP1A3. Estos pacientes tienen episodios de hemiplegia flácida, subaguda y nistagmus del ojo homolateral a la hemiplegia, que puede durar minutos a horas. Remiten de manera espontánea y se repite de manera variable, afectando de una manera alternada una u otra parte del cuerpo, o sea, un hemicuerpo o el otro, y en ocasiones puede presentarse en forma bilateral. Parece una crisis focal. Cuando los padres vienen y cuentan estas situaciones, uno lo primero que piensa es en una crisis focal, pero el electroencefalograma intercrítico es absolutamente normal. Los estudios por imágenes del sistema nervioso central son totalmente normales y en el electro durante el episodio lo único que podemos ver es un enlentecimiento del trazado del lado afectado. En general tienen una evolución tórpida con retraso cognitivo, epilepsia y ataxia. En relación con el sueño, en esta franja etaria tenemos el headbanging, Haktia capitis y el body rocking. Se trata de movimientos rítmicos que el lactante hace con intención de conciliar el sueño. Son todas las noches, hacen estos episodios
Y si bien no están descritos como dentro de estos eventos, traigo este caso de una pacientita que consultó con estos movimientos oculares al pediatra y le derivó para descartar epilepsia, y nada más se trata de los movimientos oculares durante el sueño REM. Y si uno observa la niña, la sonrisa indica de que se encuentra en sueño REM, es decir, en el momento del sueño en el que estamos soñando, y los movimientos oculares son laterales y hacia arriba, y obviamente durante el periodo de vigilia la niña es perfecta y no tiene ninguna alteración neurológica, y esto es normal y lo hacemos toda la vida. El espasmo de sollozo es un trastorno paroxístico no epiléptico relacionado con la hipoxia, muy frecuente en la edad pediátrica y muy frecuente motivo de consulta. Es un trastorno que se inicia entre los 6 y los 18 meses, pero puede empezar antes o después, y se produce ante situaciones de dolor o enojo, un llanto intenso con un esfuerzo respiratorio, la apnea, y después de la apnea se produce una hipotonía con pérdida de conciencia o una hipertonía con posterior convulsión. Créame que es un evento que es bastante angustiante para los padres, porque cuando uno lo observa realmente preocupa, porque el paciente se pone azul. Y tenemos el espasmo de sollozo pálido, que se desencadena en general. El factor desencadenante, a diferente del cianótico, son traumatismos leves o situaciones de temor o de sorpresa. En estos casos a veces hay clonías epilépticas después de un episodio tónico, y excepcionalmente pueden ser prolongados. Estos niños tendrían un aumento en su respuesta cardioinhibitoria, y entonces tienen episodios de asistolia. Y si en ese momento hiciéramos un electroencefalograma, lo que veríamos sí es un enlentecimiento del trazado que se recupera inmediatamente recuperado el episodio. Es importante saber que no deja secuelas, no aumenta el riesgo de epilepsia posterior. Es muy importante el acompañamiento de la familia, porque debe indicarse psicoterapia en los casos recurrentes. También en este rango etario tenemos apneas, que es la interrupción de la respiración durante más de 15 segundos. Se ha visto como primera manifestación de la epilepsia focal, aunque en la mayoría de los casos se desconoce su origen. Suele aparecer en menores de 2 meses y se consta de apnea, cambio de coloración, cambio en el tono muscular y sofocación. A pesar de que llegan asintomáticos al servicio de urgencia, estos pacientes deben ser internados y monitoreados al menos por 24 horas, porque estos episodios tienen relación con la muerte súbita. Y el monitoreo domiciliario se realiza en general en los pacientes que tienen patología de base de riesgo. Pasamos ahora a hablar de los eventos paroxísticos no epilépticos en los niños y en los adolescentes. Relacionados con el movimiento, tenemos a los trastornos del movimiento, es decir, los síntomas que aparecen en las patologías con trastornos de movimiento, que son las coreas, la coretotoxis paroxística kinesigénica, la distonía inducida por el ejercicio, y muy frecuente en la edad pediátrica el motivo de consulta por los tics, que si bien pueden coexistir con un cuadro epiléptico, desde el punto de vista semiológico se distinguen bien de las crisis, y si no están dentro del cuadro epiléptico, el electroencefalograma es normal. ठीक है सीधे करो ना हिलाओ हिलाना नहीं है अपने आप ही करो हाथ ठीक है सीधे करो ना हिलाओ हिलाना नहीं है y en el otro con el que se nace y produce tics. los tics son motivo de consulta, Con el que se nace y produce tics. lo que hace que Con el que se nace y produce lo tics. tengamos que diferenciar de los procesos agudos a los procesos Con el que se nace y produce tics. aparecer y desaparecer a lo largo Con el que se nace y produce tics. instalan por más de un año.
con el que se nace y produce करो हाथ tics. pueden ठीक ir है camino de सीधे करो un ना हिलाओ हिलाना नहीं है episodio o digamos de un tiempo a otro, no son estáticos, desaparecen con el sueño y Con el que se nace y produce tics. se trata de estos niños y otras veces Con el que se nace y produce un tics. acompañamiento psicoterapéutico intensivo más Con el que se nace y produce tics. Las reacciones extrapiramidales a fármacos son reacciones que se presentan con una amplia variación de fenomenología con respecto al movimiento, pueden ser distonías, discinesias, movimientos orofaciales de la cabeza y del cuello. Y hay fármacos que lo hacen a esto no de manera idiosincrática, es decir, que no es necesario que el fármaco esté en una dosis excesiva para que este evento se produzca. Coincide la aparición con la administración del fármaco, lo que ayuda al diagnóstico diferencial con la epilepsia, y el más frecuente es por uso de metoclopramida. Responden bien al biperideno y al retiro, obviamente, del fármaco desencadenante. También hay algunos anticonvulsivantes que lo pueden producir, los antidepresivos tricíclicos y el metilfenidato. El síndrome de Opsognos-Myoclonus o síndrome de Kingsburg es un trastorno que se caracteriza por presentar movimientos oculógicos, erráticos, caóticos, que no desaparecen en el sueño y se acompañan de un cuadro en el cual el paciente presenta marcada irritabilidad, mioclonías erráticas múltiples, tienen trastornos a nivel de la marcha por ataxia y si el cuadro continúa en el tiempo y no se puede controlar, van a tener un retraso en el desarrollo. El origen de esto es de causa autoinmune, o infecciosa o paraneoplásica. Es frecuente la asociación con el neuroblastoma. Se ha hecho el tratamiento en los casos que tienen neuroblastomas, el tratamiento es la exéresis de tumor, es decir, la extirpación del tumor, y si no, si en el caso de los autoinmunes o infecciosos, el tratamiento es con corticoides y con inmunomoduladores. También hay casos en que la resolución es espontánea y no requieren tratamiento. También relacionado con el movimiento, pero menos frecuente de ver, es el temblor rítmico del velo del paladar blando. Esto produce como un acúfeno, un ruido que se siente rítmico, que coincide con las contracciones del músculo en pacientes que por otro lado no tienen ninguna otra alteración. En las formas idiopáticas es transitorio y desaparece de manera espontánea en un periodo que va desde los 3 meses hasta los 5 años, desde que se iniciaron los síntomas y no se asocia a otras alteraciones neurológicas. Pero en casos aislados, casos muy raros, se asoció a otro tipo de enfermedades neurológicas graves como la enfermedad de Crave, que es una enfermedad neurometabólica, la esclerosis múltiple y las encefalitis. Y relacionados con el movimiento tenemos a la cataplejía, que es la pérdida del tono muscular brusca y transitoria como respuesta a un estímulo emocionalmente intenso. Generalmente es risa o excitación. El paciente no tiene una verdadera pérdida de conciencia, puede tener una pérdida parcial, pero no es completa, es una caída por pérdida de tono, puede ser una caída del párpado, de la mandíbula, una caída cefálica o caerse directamente. El examen neurológico entre las crisis es normal, puede acompañarse o suele acompañarse en realidad con una narcolepsia, es decir, una somnolencia diurna y tienen alteraciones en la arquitectura del sueño. Suelen tener un sueño fragmentado. El diagnóstico diferencial con la epilepsia es por las crisis atónicas y el electroencefalograma es normal. Bueno, vale, venga. Bueno, vale, venga. El único tipo que los viernes se va al tanatorio a echar el ratillo. Bueno, venga, esto ya estamos viendo disturbios. Porque tiene esta situación o sufre de esta condición que es la cataplexia. Los trastornos vestibulares
son también relacionados, trastornos paroxísticos no epilépticos relacionados con el movimiento. Dentro de este grupo tenemos el vértigo paroxístico benigno, que se trata de un episodio brusco sin factor desencadenante, de minutos a horas de duración, de vértigo, ¿sí? Resuelve de manera espontánea, no hay pérdida de conocimiento durante el episodio, tienen una frecuencia de aparición variable. La edad de aparición es entre 1 a 3 años de edad y son niños que presentan una pérdida brusca del equilibrio, que necesitan agarrarse de otras personas o aferrarse a algo fijo, un mueble, o a veces necesitan tirarse al piso, o ponerse en 4 patas, y cuando pueden verbalizar lo que les está ocurriendo, dicen que se les mueve el piso o que los objetos o las cosas giran alrededor de él o se le vienen encima. Esto genera crisis, una gran ansiedad. Durante las crisis hay nistagmus, palidez y vómitos. Estos episodios de vértigo evolucionan de manera espontánea en la curación en meses o años y desaparecen alrededor de la edad escolar. La causa es la disfunción vestibular y se sugiere que sería una disfunción laberíntica porque se demostraron alteraciones a nivel de las pruebas calóricas, que el tema es que por la edad en que se presenta a veces no se pueden realizar, los pacientes no colaboran para realizar estas pruebas. Y se debe descartar lesiones en la fosa posterior o del tronco que, si bien es raro que se presenten en forma episódica, lo pueden hacer. Estas afecciones, estas lesiones generalmente son progresivas y se van a mantener en el tiempo, pero a veces pueden darse de manera episódica. El diagnóstico diferencial en estos casos con la epilepsia se va a plantear en primer lugar con la epilepsia del lóbulo temporal. Es rara en esta etapa de la vida, pero además hay alteraciones de conciencia en este tipo de crisis y hay una localización definida en el electroencefalograma. Y el otro tipo de epilepsia con el cual hay que hacer diagnóstico diferencial en estos casos son las epilepsias con crisis mioclónicas atónicas, pero en estos casos las crisis son muy breves. El niño durante la crisis no puede hablar y en el electroencefalograma seguro que vamos a encontrar descargas de puntas y polipunta ondas generalizadas. Y seguro, obviamente, que el electroencefalograma por esto va a ser anormal. Relacionados con la hipoxia tenemos a los síncopes, es la pérdida brusca de conciencia y tono muscular por hipoperfusión cerebral arterial, por un fallo hemodinámico que produce hipoxia cerebral aguda y transitoria, pero que tiene una recuperación espontánea. Clínicamente el paciente va a presentar palidez, sudoración, debilidad, parestesia y cierta rigidez generalizada. Puede tener sacudidas de los miembros irregulares y esto sí los llamamos síncopes convulsivos, pero en realidad estos son movimientos anormales por hipoxia cerebral. Puede haber pérdida del control de esfínteres y pueden morderse la lengua durante el episodio. Duran entre 10 y 30 segundos. Hay síntomas prodrómicos cuando uno en el interrogatorio puede... Y el paciente colabora, digamos, sobre todo en los que frecuenten los adolescentes. Nosotros cuando le preguntamos qué pasó previo al desmayo, que generalmente no recuerdan, sí nos suelen decir de que tuvieron una visión borrosa o que tuvieron lo que suelen decir los adolescentes, se me puso todo negro. Esto quiere decir que, digamos, tienen ese síntoma prodrómico que nos ayuda para hacer el diagnóstico diferencial con las crisis epilépticas de tipo tónico-clónica, en las cuales el paciente no tiene conciencia del evento de inicio de la crisis, ¿no? La recuperación es rápida y no hay síntomas posictales de confusión. Ahora, hay dos tipos de síncope. El síncope vasovagal, que es el que vengo relatando, que es característico que pase como en el video que voy a mostrar ahora, y el síncope cardiogénico.
Acá vamos a ver en este video que está sacado de internet, como durante un acto escolar una niña que está sosteniendo la bandera se desmaya, ¿sí? Va cayendo lentamente y al llegar al piso pueden tener estos pacientes los movimientos o antes de caerse, estos movimientos como clónicos que hacen que frecuentemente consulten contando no que se desmayaron, no que tuvieron la visión borrosa, sino que tuvieron sacudidas, o sea, lo que ve el resto de la gente que esté alrededor es que hubo sacudidas. Y frecuentemente estos niños son derivados a las guardias con el diagnóstico de síndrome convulsivo o epilepsia. Es muy frecuente en los actos escolares, es frecuente en misa, es frecuente cuando uno pregunta las circunstancias que rodearon el episodio, es frecuente que esté relacionado que estaban está relacionado ya sea con la hipoglucemia por el ayuno o que estaban en lugares muy cerrados con mucho calor y mucha gente. Y bueno, todo eso nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial y en estos chicos el examen obviamente intercrítico es normal, el electroencefalograma es normal. Sí, lo que uno tiene que saber, estos episodios se pueden repetir, por lo tanto es importante que en estos casos se hable de las medidas higiénico-dietéticas, de la buena ingesta de agua, la comida con sal y en el caso de que sean episodios repetitivos, lo que hacemos es explicarle al paciente que cuando siente estos síntomas, como él sabe que le va a pasar esto, que trate de lo posible de acostarse, levantar las piernas o se le enseñan algunas maniobras como para aumentar el flujo sanguíneo a nivel cerebral. En cambio, cuando el síncope es de origen cardiogénico, resulta de la alteración del ritmo cardíaco, es decir, esos pacientes tienen arritmias o tienen trastornos cardíacos estructurales, miocardiopatías o trastornos valvulares. Esto al contrario, son pacientes que pueden tener el síncope sentado, que pueden tener el síncope acostado o que pueden tener el síncope mientras realizan actividad física. ¿Sí? Está asociado los episodios previos, están, digamos, los eventos previos que se asocian a esto, es dolor torácico, pueden tener respiración entrecortada, palpitaciones, fatigas. Como dije antes, en cualquier posición van a ocurrir y es importante los antecedentes familiares. En estos casos, el antecedente familiar de muerte súbita o personales de problemas o antecedente personal de tener una cardiopatía o el de padecer arritmias. Por lo tanto, en estos casos, ante la sospecha, lo que hay que hacer es un estudio cardiológico intensivo y exhaustivo. Y otros tipos de situaciones que pueden generar síncopes son los síncopes febriles, son frecuentes que ante fiebres altas haya episodios de desvanecimientos, así como muy frecuentes, sobre todo en la adolescencia, los cambios bruscos de postura, de sentado a parado o sobre todo de acostado a parado, produzca esta sensación de visión borrosa y desvanecimiento que es muy propio del adolescente. Relacionados con el sueño en esta etapa etaria, comienza los pacientes a tener los episodios de sonambulismo, los terrores nocturnos, la enuresis y el bruxismo. Esto se descarta con la epilepsia con el interrogatorio. Pueden coexistir estos episodios o estos eventos, pueden coexistir en pacientes que tienen epilepsia, pero ante la duda se puede hacer una polisomnografía que aclare el diagnóstico. Acá lo que les muestro es el no pueden iniciar por estos movimientos involuntarios que no los dejan dormir. Esto está relacionado y
Los electroencefalogramas en estos pacientes son normales y como dije anteriormente, la videopolisomnografía, o sea, el ver estos episodios y ver cuál es la actividad eléctrica a nivel cerebral en ese momento, lo que en los casos dudosos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Por último, vamos a hablar en esta parte de la charla de las alteraciones a nivel psicológicas que producen síntomas o eventos que requieren el diagnóstico diferencial con la epilepsia, que son las llamadas crisis funcionales. Aparecen a partir de los 5 años, están frecuentemente asociadas con la epilepsia. Se producen en ambientes seleccionados, en vigilia, ante testigos, pueden empezar de manera gradual, los movimientos van en aumento, son crisis muy aparatosas, pero el paciente no pierde el control del esfínter, no se muerde la lengua, no se golpean, ceden con el estímulo doloroso y el diagnóstico diferencial es muchas veces con las crisis frontales, que son aparatosas, donde hay gritos, donde hay toda esta situación rara, pero las crisis son siempre de la misma manera y de muy corta duración. El tratamiento en estos casos es multidisciplinario con el salud mental. Y los ataques de pánico, que es un miedo intenso, sensación de malestar, que son síntomas somáticos, palpitaciones, sofocos, sensación de falta de aire, que duran minutos, es raro que sean muy largos, puede haber o no situación desencadenante y a veces tenemos que hacer, cuando tenemos estos eventos, diferenciación con crisis focales, con síntomas autonómicos o afectivos y requieren en muchas oportunidades la realización del video electroencefalograma. De la misma manera, tenemos las crisis de hiperventilación psicógena, en las cuales el paciente empieza con respiraciones rápidas e irregulares, que producen sensación de falta de aire, parestesias, dolor torácico, dolor de cabeza, desaparecen en situaciones de ansiedad grave, ceden sin dejar secuelas, es más frecuente en las mujeres adolescentes jóvenes, revierte con la respiración dentro de una bolsa de papel y el tratamiento es con ansiolíticos. Como conclusión, decimos que los trastornos paroxísticos no epilépticos son causa de consulta frecuente, más frecuentes que la epilepsia, y aparecen en todas las edades. Si bien pueden presentarse en niños sin enfermedad neurológica, pueden ser síntomas de trastornos neurológicos y los pacientes epilépticos también pueden presentarlos. Es importante analizar las circunstancias en que se producen, los factores desencadenantes, el desarrollo psicomotor del paciente y el examen neurológico para evitar los estudios complementarios en casos de ser necesarios. Confundir estos eventos con crisis epilépticas tiene el riesgo de someter al paciente a tratamientos con medicaciones anticrisis que no son necesarios y se debe recordar que hay epilepsias con electroencefalogramas intercríticos normales y pacientes con electroencefalogramas anormales sin epilepsia. Por lo tanto, a veces el electro no es el método adecuado para el diagnóstico diferencial. Las filmaciones de los eventos son la herramienta diagnóstica más valiosa en estos casos y el video electroencefalograma es el método más apropiado para asegurar el diagnóstico. Aquí dejo la bibliografía en caso de que quieran consultarla. Los videos utilizados fueron dados con autorización de los padres, el resto del material es subido desde internet. Y muchas gracias por su atención.